bienvenidos a este tiempo de familia. Nuevamente nos reunimos para poder compartir con ustedes una rica, una buena y una agradable conversación. Estoy con mi esposo. ¿Cómo estás? Bien, mi tesorito lindo, aquí contento de poder estar juntos, poder participar de este tiempo de familia, poder seguir haciéndolo, ¿verdad? Y compartir junto a nuestros hermanos y poder trasladarles estos pensamientos, estas conversaciones que traen, ¿verdad?, edificación y que traen entendimiento. Qué bueno, ¿verdad? Así es, pues. Y así que también les gusta a ellos. Sí, hoy día vamos a seguir con la parte 2 de los vicios matrimoniales. Así partimos la última, ¿verdad? Así hicimos el programa anterior de Tiempos de Familia y pudimos, ¿verdad?, desarrollar esa temática y poder también desarrollar esa conversación. Es que ese día como que hicimos solo la intro nomás. Es que nos fuimos por algunos puntos de la importancia de poder identificar que en la familia, en el matrimonio también, hay vicios que se dan y que a veces uno no se da cuenta que son vicios, como el vicio de estar discutiendo cada rato. O ¿cuál otro vicio hablamos también? No sé si lo hablamos todos y no recuerdo, por ejemplo, gestos. Las adicciones, a veces son vicios, ¿verdad? Física. El vicio, ¿verdad? Ay, no me acuerdo. Espérate. No, es que hablamos varios. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Es que no me acuerdo qué es lo que le dijimos en ese programa. Hacerse la víctima. ¿Verdad? Hacerse la víctima, eso también se vuelve también un vicio. A mostrar lo que no son. Y eso también, porque es una falta. Sí. O sea, ahí lo anclamos, ¿verdad? El vicio es una falta, es una palabra que significa falta, defecto, enfermedad o tan solo un mal hábito. Te fijas, también puede ser eso. Y algunos de estos sinónimos de vicio también pueden ser excesos, ¿verdad? El exceso, una desviación, ¿verdad? Que vendría siendo... También ahí en los excesos hablamos de la comida. El exceso en la comida, ¿verdad? El vicio, el antónimo sería, ¿verdad?, algo virtuoso, ¿verdad? Lo contrario a tener un vicio es tener alguna virtud también que genere esta ayuda. Y creo que pusimos también este punto de Daniel capítulo 6, ¿verdad? Versículo 4, cuando dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, hablando principalmente acerca de un obstáculo o algo que se le pusiera recriminar. Y fíjate que la Biblia dice que nosotros debemos presentar delante del Señor, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 5, versículo 23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean presentados sin error. Irreprensibles delante del Señor. Sí. Ahora, ¿cómo poder trabajar? Porque la gente a veces dice, claro, yo puedo trabajar en mi cuerpo para no tener una mala actitud. Pero ¿cómo hago que mi espíritu sea irreprensible? ¿Cómo hago que mi alma sea irreprensible? Solamente ellos lo van a focalizar en las cosas físicas, en las acciones que pueden hacer, o cómo vivir la vida, qué hábitos tener, cómo, ¿verdad?, responder. Y ahí es donde entra la vida espiritual. Un cambio de actitud no es un... Cuidado, no se te va a enganchar ahí. Un cambio de actitud no es una transformación. O un cambio de conducta no es una transformación. Porque la gente dice, no, pero es que yo cambié esto. Pero vuelve un ciclo de nuevo. O sea, pasa un tiempecito y vuelve a hacerlo de nuevo. O sea, no es la transformación, es algo que se erradica, que se saca, que se suple por otra cosa. Pero cuando uno cambia de conducta es como cuando uno dice, no, me voy a lavar los dientes a las 8, ahora no, me los voy a lavar a las 7 de la mañana. No deja de hacer las cosas, sino que cambió la forma o el horario o el tiempo, pero no se desarraiga. Entonces, cuando se genera este vicio, muchas veces la gente cambia solamente la temporada en donde lo hace, la actitud del cómo lo hace, pero no es una transformación o no se radica de la persona. Bueno, la transformación de esta estructura matrimonial vendría siendo entonces una liberación. Claro. Porque la liberación, ¿verdad?, genera una faceta de transformación. Sí. Lo que estabas diciendo tú es abstención. Correcto. ¿Verdad? El hecho de que yo deje de hacer algún tiempo. Es como aquellos que te consumen drogas, por cielo. No, yo, porque esta es la palabra que ellos siempre dicen, esto yo lo dejo cuando yo quiero. Yo he dejado de consumir un año, meses, años, días, pero es una abstención.
en algún momento el cuerpo o su mente lo va a necesitar, ¿verdad? Porque es su forma, su vía de escape, pero no es un cambio. No, esta persona cambió. Cuando uno vea la transformación de que esa persona ya con el tiempo, ¿verdad?, se vea el fruto de esa transformación, uno pudiésemos decir, sí, verdaderamente esta persona es otra persona. Sí, porque la aprobación, ¿verdad?, de parte del testimonio de la transformación tiene que ver con ajustes de vida, pero permanentes. Ojo también que hay liberaciones que sí son efectivas y verdaderas, pero que requieren mucha también continuidad de trabajo y mantención de la liberación. O sea, para llegar a permanecer en una condición de libertad, que es lo que expresa la palabra en el libro de Gálatas, ¿verdad? En el 5 dice que debemos nosotros estar firmes en esa libertad. O sea, la libertad hay que afirmarla, y si hay que afirmarla quiere decir que se puede esa libertad volver inestable, no por el concepto propio de la libertad, sino por nuestra propia vida, que nosotros podemos fácilmente ceder territorio. Y ojo que es probable que una persona pueda recaer en un vínculo matrimonial, pueda en matrimonio recaer en cosas que pensó que ya las tenía resueltas porque se dio el territorio, ¿me entiendes? O sea, mira, ¿qué regla deberíamos nosotros ocupar para el matrimonio? La regla, ¿verdad?, de Gálatas también, que habla acerca de los que son espirituales. En el matrimonio siempre el ideal sería que los dos tuvieran un mismo nivel de espiritualidad, el ideal. Pero es probable que en un matrimonio uno tenga un nivel de espiritual distinto a la contraparte. Que es obvio. Que vendría siendo, ¿verdad?, una obviedad, pero vendría siendo una obviedad desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno, de la devoción de cada uno, del estudio de cada uno, de la consagración de cada uno. Ahí se va viendo, ¿verdad?, un poquito ese ángulo. Pero lo ideal es que los dos participen de un mismo fluir, de un mismo sentir, de un mismo camino. Cuando eso, ¿verdad?, no ocurre, se puede ceder terreno. Pero ahí está donde dice la Biblia, si alguno comete un error, porque estamos hablando, ¿verdad?, del vicio, que tendría siendo un error, una falta, una caída, un tropiezo, ¿verdad?, una mala conducta, un mal hábito. Si alguno comete un error, el otro que es espiritual, restáurele con un espíritu de mansedumbre. Pero matrimonialmente ese versículo a veces no se aplica. Y no se aplica por la cotidianidad. Es decir, si tú cometes un error como mi esposa y yo aplicara ese versículo, debería restaurarte a ti con un espíritu de mansedumbre, considerándome también a mí, que dentro del mal... ¿Sí? Por eso te tomé la mano. Sí, porque Porque tenía frío, ¿cierto? Y que además estaba muy serio. Estaba muy serio, porque me concentro en hablar algunas cositas. Entonces, cuando ocurre eso, yo debería restaurar con espíritu de mansedumbre a mi esposa. Pero a veces la gente aplica ese versículo, pero para afuera, para los hermanos, para un consiervo, alguien que pudiese estar, no sé, en alguna situación, dice, tengo que mostrar espiritualidad para poder restaurar el hermano que cayó, para poder restaurar... Pero la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Pero es parte del fruto del Espíritu, que se desprende, ¿verdad?, del amor, ¿verdad?, que es el Dios. Ahí tú puedes ver cuando es verdaderamente una persona que camina bajo, digámoslo, esta plataforma espiritual, porque no puedo yo mostrarme hacia afuera de una manera... Es que ese es otro vicio, cielo, mostrarlo como nosotros no somos. Mostrarse con una apariencia de piedad dentro de lugares sociales, en la iglesia, o en lugares que no son verdaderamente nuestra casa, o nuestra familia en sí como núcleo, sino que en la casa son personas distintas, son ogros, son personas duras, son toscos, no tienen un potencial distinto dentro de la casa. Finalmente es más... Y ahí también es un tema, porque por eso mismo también la gente dice, no, pero es que los de mi casa no creen, no ven mi cambio. ¿He escuchado esto? No ven mi cambio. No ven que yo camino en el Evangelio, no ven que yo hago esto, que yo dejé de hacer esto.
Por eso, porque ahí hay un error. Porque las personas piensan que el matrimonio o piensan que la vida ajustada tiene que ver con una estructura de recompensas. Que yo hago algo para que los demás me miren. Claro. Para que se den cuenta. Para que se den cuenta. Y eso quiere decir que hay una ausencia de entendimiento. Porque realmente, si tú quieres hacer algo, no es para que los demás se den cuenta, es porque realmente entendiste que tú lo necesitas para tu vida y te hace bien vivir de una forma espiritual, te hace bien vivir de una forma pacífica, te hace bien vivir en paz. Sí, porque la gente cambia para el otro. Para el otro. ¿Cuántos matrimonios se hicieron así? No me puedo casar contigo porque no eres cristiano. Me hago cristiano. Claro. Ah, mira, va a la iglesia conmigo. Ahora nos podemos casar porque viene a la iglesia. Ir al templo, ¿está bien? Como estamos en Tiempo de familia invierno. como estamos en podcast, podemos preguntar, ¿sí? Si quieres tomar agüita. Tiempo de familia invierno. Bien, bueno, hablando acerca de los virus. Hablando del personal que viene a grabar enfermo. Así no se puede. No, jengibre, por favor. Jengibre, Miel. por favor. Bueno, entonces una persona que está en este camino puede pensar, yo quiero hacer esto para que me mire la gente. O la gente dice, yo voy a forzarme, dice naturalmente, porque yo quiero que todos vean que se equivocaron conmigo. ¿Será esa la motivación? Yo creo que hay muchos que Por sí. eso te digo. Yo creo que Porque mira, está este pensamiento, les voy a tapar la boca. Sí, de hecho hay hasta videos que la gente repite. Dice, ya como tengo que aguantar todas sus críticas, les voy a dar un buen espectáculo. Entonces al final es como quien dice, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y aunque les guste o no les guste, al final van a tener que entender que el tema tiene que ver con ellos, no tiene que ver conmigo. Pero realmente estás involucrando a ellos. Ahora, es interesante que tú tienes que de alguna manera entender para tu forma de pensar, de analizar, qué es lo que dice la gente de ti. Eso no lo hemos visto y ya lo vamos a ver. ¿Quién dice la gente que yo soy? Puro Pedro, ¿eh? Por eso, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí está entonces la revelación individual, ¿cierto? Pero Jesús no se definió por lo que la gente decía. No, porque él y sabía hay quién mucha era. gente se define por los demás, para hacer cosas para que lo miren, para hacer cosas para que la aprueben, para hacer cosas para que la aplauden, para hacer cosas... Pero realmente... Se pierde la esencia de la persona. Se pierde la esencia de la persona porque realmente Dios a ti te dio cualidades Correcto. peculiares, ¿verdad? Particulares, te dio también dones asignados, te dio habilidades asignadas. Entonces Dios quiere que a través de lo que Él te entregó, tú abraces esta transformación del espíritu y para que en el matrimonio puedas, ¿verdad?, complementarte y poder caminar juntos, pero no haciéndote desaparecer como esencia, porque si no también cumplirías el error, porque la palabra, ¿verdad?, hebrea para también esta compañera es la opuesta. O sea, si son los dos iguales, Qué fome. aparte de ser fome, no cumple el propósito. No. Porque Pero, puede ser... Sí, cielo. Es complejo. Es complejo. ¿Me entiendes? Porque sí, cielo, y es fome vivir con una persona. ¿A ti te gusta la carne? Sí, todo lo que tú quieras, cielo. Vamos a hacer todo lo que tú quieras, mi amor. Yo soy igual que tú, yo hago todo lo que tú quieras. Qué fome. Eso Que no te digan que no. Bueno, porque hay gente que no le gusta que le digan que no. Hay gente que no le gusta que le digan que no. Quieren que le diga quién es esa persona. Ya, pero es que ¿a quién le gusta que le digan que no? Pues a nadie. A nadie le gusta que le digan que no. Porque realmente están estructurados para eso. Pero, Estamos estructurados por eso, para estamos eso. No dijiste están. Perdón, estamos. Excluyéndote. Estamos. No es estamos. Me incluyo. Estamos. Es Estamos. que a nadie nos Le gusta. gusta. Nos gusta. Que le digan que no. No. Pero hay que aprender también a administrar el no, porque un no no es un nunca. Pero a lo mejor en ese momento Es un no. es un no. Bueno, Ah. ¿te fijas? ¿Te fijas? Sí.
Espérate, que te iba a hacer un comentario con respecto a cuando decíamos el tema de que había que sacar o mantener la esencia de la persona, ¿cierto? Ya, pero ahí hay un tema, porque dice, a mi Dios me hizo así, a mi Dios me dio este carácter. No, eso es No es una... así. Eso es una mala Una falacia. No, es una mala interpretación. Sí. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros como espíritus, ¿verdad?, nos entregó un diseño. Correcto. Y ese es el diseño que tiene que despertar, Que está encriptado, ¿verdad?, Sí. en nuestro espíritu, Sí. y que el Espíritu Santo tiene que decodificar y hacer el levantamiento de ese diseño como espíritu que teníamos en la eternidad. Lo que nosotros vemos aquí en la tierra es la codificación que nos dieron en nuestra alma nuestros padres y nuestras líneas, ¿verdad?, ancestrales. Entonces, no es que ese carácter lo sacaste porque Dios te lo dio, sino que es mucho de lo que tú eres, es lo que te trasladaron tus generaciones y tus padres. Y ahora, el Espíritu Santo, que te ubicó en ese, que Dios, que te ubicó en ese vaso de barro, en esa estructura genética, porque Él te ubicó en esa estructura genética. Como Él te ubicó en esa estructura, quiere decir que hay algo de esa estructura genética que Él quería ocupar. Por eso te mandó a ese país, por eso te mandó a esa tierra, por eso te mandó a esa familia, por eso te mandó a ese lugar, porque hay algo en esa línea que Dios va a utilizar para que con el diseño de Él, ¿verdad?, puedas también desarrollar la vida espiritual que va ministrando tu vida natural y que va, ¿verdad?, ajustando el alma a la codificación que se dio de manera terrenal. Recuerda que la Biblia habla de que lo que dan nuestros padres es vano. Por eso que es interesante cuando dice de la antigua naturaleza, porque nosotros vemos la antigua naturaleza versus la nueva naturaleza. Entonces dice que fuimos liberados de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Ahora, ojo con eso. Cuando Pedro habla de eso, le está hablando acerca de los padres que eran parte del pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo tenía conciencia de Dios. Sabían quién era Dios, tenían las leyes, tenían religiosidad, pero no eran ausentes de Dios. Entonces quiere decir que es una vida que carece de propósito espiritual, pero tiene conocimiento religioso. Entonces hay padres que sí le traspasaron a sus hijos una vida vana en la antigua naturaleza, pero hay padres religiosos que también le trasladaron un evangelio vano. Por eso que dice Pablo, dice entonces vano es nuestro evangelio. ¿Por qué es vano el evangelio? ¿Por qué no es un evangelio vano? Me vienen cosas aquí, me estoy metiendo en la inspiración. Yo creo que ahí eso es súper importante, porque después la gente dice, ¿por qué mi familia no me cree? ¿O por qué no se convierte? Tengo que anotarlo para la escuela de evangelismo, mi amor, porque... Si el evangelio vano. Sí. ¿Qué te iba a decir? Porque imagínate que la gente muchas veces, o en las conversaciones familiares, o en ministraciones, Sí. más grandes, se traduce allí en un evangelio vano cuando yo solamente lo hablo pero no lo vivo. Y cuando tú dices esto, no es lo que sabes, es lo que vives. Justamente. Entonces, cuando tú tienes esa realidad en ti, tú no puedes trasladar o ministrar algo que tú no tienes. Nadie puede dar lo que no tiene. No se puede. Entonces, porque si no estás dando algo que está prestado, porque no te corresponde. Lo estás pasando de manera prestada. Pero está ausente de ti. Ya, pero deja de anotar eso, po. Pero, Esta es mi vida normal, que cuando vamos conversando en el auto, vamos haciendo cualquier cosa, de repente, ¡pum!, anótame, o empieza a hablar y empieza a grabarlo y así. así son los momentos del espíritu que vienen aquí a trasladar yo sé, ideas. pero estamos grabando. Ahora pues, estamos... No. Estos Bueno, son esto nuestros es tiempo tiempos de familia. Así lo Bueno, conversamos. sí, nuestra familia. Así lo conversamos en el diario. Ahora ya Así lo estamos haciendo literal, sí. como lo conversamos ahí en el Tal día a cual. día. Entonces, eso... Así son nuestros desayunos, los almuerzos. Lo las- conversamos todo y salen cositas lindas. Ya. Cuando lo ves así, ¿te hace sentido? Mucho sentido, pues cielo, porque ¿cómo? Entonces, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo pienso que por eso es que mucha gente no quiere venir al evangelio. Por la falta de testimonio, por la falta de creer. Mira, te lo digo más masacre en el ángulo del matrimonio.
hablan acerca de las esposas y dicen que por su mal testimonio sus maridos no se convierten. Solamente voy a decir eso. Voy a soltar el micrófono. Pero entonces ahí nosotros vemos que el tema del ángulo debe ser, homologuemos eso también hacia el hombre. El mal testimonio del esposo, que supuestamente tiene una vida espiritual o de vida de congregación, no se condice a lo que refleja en la casa. O sea, yo he escuchado, ¿verdad?, testimonios de gente que se criaron en un mundo espiritual, o digamos en un mundo sí espiritual, digámoslo, con familias relativamente cristianas, pero al final en la casa había violencia, engaños, vicios, adicciones. O sea, gente que decía que sus papás fumaban un pucho y después lo apagaban y después decían, Dios es bueno, gloria a Dios, y se iban al culto a adorar a Dios. No sé, entonces cosas así que no Pero es que no eso son... es tener una vida religiosa, Por porque eso te el digo. evangelio no es venir al domingo, venir, congregarse e irse. Eso no es el evangelio, eso es tener una vida religiosa. Sí. No es conocer a Jesús, no es tener una relación con el Espíritu Santo, es como tener a Dios en esa plataforma. O sea, Dios es Dios creador, pero no lo bajan a decir, no, Dios es mi padre, Dios es consejero, es amigo, es protector. No tienen ese concepto, no, porque no lo conocen. Hablan de lo que no saben, de lo que no conocen. Sí. Por eso también es importante que hoy día, bueno, nosotros hablamos un montón de él, pero la gente no conoce al Espíritu Santo. No tienen un concepto de Dios Espíritu Santo, porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Fíjate algo. Es que se me vienen dos temas más. Para que vean que los temas salen por conversaciones nuestras. Estamos conversando y todo lo demás. Aquí, en este fluir. Ya. En este ángulo, entonces, fíjate que la vida religiosa se perfila entonces en una persona que tiene vicios, errores, que tiene, ¿verdad?, adicciones, que tiene que ver mucho con la estructura carnal, Sí. que tiene que ver mucho con la naturaleza, porque lo más próximo a la vida antigua, a la vida natural, es el atrio. Es lo más próximo. Y curiosamente, ahí está debajo del sol. Y todo lo que está debajo del sol es vano. Por eso es que ese es un evangelio vano, carente de poder. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque ahí hay un ejercicio físico. Quemar la carne. Pero es un ejercicio físico. Sí. ¿Te fijas? Entonces ahí es donde nosotros visualizaríamos eso desde el punto de vista de que no lograríamos, ¿verdad?, conectarnos correctamente. Porque para poder quemar la carne en el atrio, necesitas que alguien ponga tu carne en el altar. Es decir, solo no te metes. Recuerda que los animales tienen que poner los sacerdotes. Segundo punto importante del atrio. O sea, hay gente que tiene evangelio hasta... Por eso te digo, hay gente que tiene que, primero, hay que sacarle la sangre. ¿Pero qué es eso? Hay que poder, de alguna manera, derramar esa estructura que se trae de afuera, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra genética, que tiene que ver con lo que nosotros somos, todo, reconocerlo, porque ahí está también está el bautismo en agua. ¿Te fijas? Entonces por eso termina siendo una estructura que carece de cambio. O sea, tú no ves que entra un animalito solo y la persona agarra el animal y se sube. Yo me subo solo a fuego. ¿No? O sea, necesita primero eso. Y por consiguiente, en el atrio también necesitas un elemento muy importante, que el sacerdote examine. O sea que en el atrio, para oyentes y creyentes, necesitas tu sacerdote, necesitas ayuda, necesitas que te ayuden a administrar tu sangre, que es tu alma, en esa faceta primaria. Porque en esa faceta primaria lo único que hacen es cortarte para que tú botes, ¿verdad?, la sangre. Pero esa misma sangre también después se reutiliza en otra estructura. Sí. Entonces, aquí nosotros vemos estos aspectos también que son importantes, porque en el matrimonio, y nos anclamos ahí porque hay cosas que son vanas, pero tener un vicio
Tener una adicción es algo que nosotros podemos acostumbrarnos a vivir con eso. Necesitamos una liberación, que nuestro matrimonio sea liberado. Y para que sea liberado nosotros necesitamos también reconocer. Y fíjate que la única forma de reconocer es que tú te hagas un discípulo. Porque a los discípulos son los que le enseñan y aprenden. Y esos, dice la Biblia, que los discípulos son los que van a conocer la verdad que los hará libres. Los discípulos. ¿Te fijas? O sea que hay mucha gente que como matrimonio nunca llega a la estación de discípulos. Solamente se quedan en la estación de atrio. Y si es que. Sí, es que si no sería un natural que viene de afuera, haciendo esta estructura. Sí, pero... O sea, dentro de esta estructura sí. Pero hay mucha gente que solo viene, no estoy hablando solo de la iglesia, estoy hablando como del cuerpo, de iglesia. Sí, sí, ¿verdad? claro. Sí. La iglesia en general. Claro, que solo va porque es su manera también de pasar el tiempo, ¿cierto? Sí. Y también la iglesia muchas veces se ha conformado, dijéramos en algunos casos, la iglesia en el mundo podemos ver casos que la iglesia se transforma en un panorama más, donde la iglesia también hay, en el templo más bien dijéramos, hay... De todo. Hay sala de fumadores, hay... Discoteca. Hay de todo. Entonces finalmente es como ir al mall de la iglesia. Claro. ¿Me entiendes? Hay un montón de cosas que están como fuera del aspecto necesario de lo que es la propiamente la iglesia. ¿Te fijas? ¿Será eso a lo que se refería también el Señor cuando establecieron, verdad? Él venía y sacó un hato de cuerdas y empezó a voltear las mesas de los comerciantes, porque ellos estaban comercializando y vendiendo, pero no estaban propiamente dentro del templo. ¿Sabes que yo leí una vez? Pero estaban afuera aprovechando el flujo de gente para vender de todo, o sea, era prácticamente un mercado en las estructuras del templo. Yo leí que en algún momento que afuera también vendían palomas, y dentro de estas palomas la gente iba y la compraba para poder ofrecerlas, o sea, como diciendo, yo voy y te pago porque tú me des un poco de espíritu, para yo mostrarme de una manera santa dentro del templo, pero no fue ganada, no fue buscada, fue comprada a precio de moneda. Sí. Qué lindo, ¿verdad? La analogía de poder haber estado, ¿verdad?, en el campo abierto y poder haber, como quien dice, obtenido tu avecilla. Claro. ¿Verdad? Y que eso implica esfuerzo, trabajo. Ahí está el camino también del rey David con Saúl, que a Saúl lo ungieron con redoma, pero a David con cuerno. Entonces uno fue con un vaso y otro fue con un cuerno. En uno hubo intervención humana, el otro hubo, ¿verdad?, diseño divino y sacrificio. O sea, yo creo que es importante entender, hermanos, que nosotros a nivel de matrimonio tenemos que ir examinando nuestra forma de llevar nuestra vida, ¿verdad? Y de poder decirle, Señor, yo necesito alinear mi corazón. Porque esto es como bueno, el tiempo de familia está parte de nuestra parte matrimonial, ¿verdad? Pero es hacerse un análisis de manera matrimonial y poder conversarlo, cielo, porque no es algo, muchas veces la gente no logra hacerse un autoanálisis, ni mucho menos ponerlo en una plataforma de conversación, porque lo que yo puedo ver naturalmente como un error, no te lo voy a decir a ti porque me voy a ver desnuda ante lo que tú puedas ver de mí. Sí. Creo que una de las cosas que nosotros debiéramos, ¿verdad?, considerar para el camino de hijos de Dios es poner atención un poquitito en nuestras conductas matrimoniales, porque entendamos que tú eres mi hermana y yo soy tu hermano. En el mundo espiritual nosotros somos hermanos. En la estructura de gobierno, ¿verdad?, tenemos una dimensión espiritual, y en la estructura de gracia también tenemos una manifestación, ¿verdad?, espiritual. Pero cuando nosotros vamos también a ese ángulo, entonces debiera cambiar nuestro trato
Porque tú no te... Bueno, hay salvo algunas excepciones, pero imagínate un hermano que viene al templo y de repente trata mejor a la hermanita que a su propia esposa. Sí, es lo más probable que pase. Pero es porque está considerando a su esposa carente del propósito de hermandad. Pues será eso lo que se refiere Pablo cuando dice a las mujeres más adultas, compórtate con ellas como a madres, y a las, ¿verdad?, más jovencitas como hermanas. Hablando acerca de la pureza, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, consideramos eso, quizás en la mente no entraría el pensamiento de decir, te voy a decir lo que se me ocurra, sino que te daría más honor, más respeto en el trato. Entonces, cuando tú dices, Pablo dice, considera a las más adultas como a madres, lo que está enseñando es que, aunque tú seas espiritualmente mayor, no te olvides que la edad también debe ser respetada y que la inmadurez también tiene que ser administrada. O sea, como quien dice a una persona viejita, tú no puedes llegar y tratarla como si fuera cualquier persona. Y también a un joven, tienes que entender también que, aunque sea más pequeño, tienes que también saber darle cierto tipo de trato. No menospreciarlo. Claro, o sea, tratar... Cuando yo veo, dice, como hermanas, me imagino el hecho de poder enseñarle, de poder también guiar, de poder aconsejar. Esto creo que es importante para poder identificar algún vicio matrimonial, algún error. ¿Te fijas? ¿Cómo tú le hablarías a un hermano que comete un error? Tú le dirías, mira, mi hermano, ¿sabes qué? Esto no está bien, porque creo que te equivocaste. Pongámoslo delante del Señor, ¿verdad? Oremos, busquemos del Señor en esto para que así también venga el Señor ayudándote. ¿Te fijas? Sería bonito. A mí me gustaría que tú me dieras ese trato. Yo necesito amor. Cariño. Me acordé de ese video del viejito. Pero... Lávate la boca, Ronald Durán. Mira, sí, pues, o sea, dime si nos cambiaría. Que, por ejemplo, tú... Otros. Cambiaría. Por ejemplo, yo mismo, en vez de decirte a ti, amor, fíjate que hiciste esto, todo asunto, recular y decir, mi hermanita Nina, ¿serías tan amable tú de darte cuenta de esto que quizás no está tan bien? ¿Podríamos orar en esa dirección? Por eso te digo. Dime si no sería así. Fabuloso sería Fabuloso. Voy a orar estos para mismos eso. consejos, ¿verdad? Son para todos nosotros. Desde... ¿Por qué no notaste eso? ¿Ah? Recordar, hablar. No, con letra grande, como dijiste adelante, con letra grande. ¿Eh? A mi esposa. Sí. Cuando ella lo haga. Oye, terminemos ya. Tú me interrumpes, mi amor. No, yo no te interrumpí, tú empezaste a molestar. Bueno, pero eso es el... Yo respeté todo tu programa serio. Sí. Entonces te pusiste a chacotear ahora, ¿no? Yo. Esto es muy importante entenderlo. Sí. Y creo que nos falta, así que vamos a grabar en el otro tiempo de familia, vamos a seguir... Vamos a ir a hablar acerca de esto. De lo vano. Sí, no, y también hablar acerca de vicios, porque hay varios tipos de vicios que después se transforman en una estructura de violencia. Sí. Y que eso, ¿verdad? Quisiéramos conversarlo porque es importante ver todos los aspectos de la violencia en el marco matrimonial. Bueno. ¿Ya? Pero bueno, eso. Nos despedimos. Sí. Que tengan una bella semana. Así es. Bellos días con la presencia del Señor. Nos vemos pronto en este nuevo tiempo de familia. Que el Señor les guarde y les bendiga. Bendiciones, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.